querido traer a la iglesia. In this year of 2025, there are various themes that I want to bring to the church. Y estaba entre dos temas And I was in between two para themes comenzar specifically la serie del año. to start the series of the year. Quiero que la iglesia pues conozca un poquito más a Dios, And I want the church to learn know God a little que bit better, conozca íntimamente a Dios. so that the church may know God more intimately. Amén. Y pues durante el año estaremos hablando sobre, si Dios permite, sobre los atributos de Dios. And so throughout the year, we're going to be talking, if God allows, about the attributes of God. Pero había otro tema que estaba en mi corazón y ese es el tema que estaremos hablando por las próximas semanas. And there was another topic that was in my heart, and that is the topic that we're going to be talking about through the next couple weeks. Y es el tema de guerra espiritual. And it's the theme of spiritual warfare. Y si usted es cristiano And if you are a Christian y no entiende que hay una guerra espiritual que el cual el cristiano pelea todos los días, and you don't understand that there's a spiritual warfare that Christians fight every day, hay un problema muy serio there's a serious problem. y tenemos que prepararnos. And we need to prepare ourselves. No sabemos lo que ha de traer el año 2025, We don't know what 2025 is going to bring. pero algo que sí podemos entender que va a venir But something that we can understand that is going to come es guerra espiritual. is spiritual warfare. El cristiano, la Biblia enseña que el cristiano tiene tres enemigos. The Bible teaches that the Christian has three enemies. El primer enemigo es nuestra naturaleza pecaminosa que aún vive en nosotros. Our first enemy is our sinful nature that lives within us. El segundo enemigo The second enemy es un mundo que siempre está opuesto a las cosas de Dios. is a world that is always opposed to the things of God. El sistema en que el mundo opera que siempre está en contra de lo que Dios ha establecido. The system that the world operates in that is against what God has established. Y hay un tercer enemigo And there is a third enemy que es de influencia a la naturaleza pecaminosa y al sistema en que el mundo opera. that is of influence to our sinful nature and the system in which the world operates in. Y la Biblia se refiere a ese enemigo como a Satanás y sus demonios, And the Bible refers to that enemy as Satan and his las demons, fuerzas de las tinieblas. the powers of hell, of darkness. Y en este día, pues, vamos a hacer la introducción. And today we're going to be doing the introduction. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos We're going to prepare ourselves para lo que es la guerra espiritual. for what spiritual warfare is. Gloria a Dios. Y los voy a invitar que busquemos nuestras Biblias en Efesios, su capítulo 6, verso 10 al 12. And I'm going to ask that you look in your Bibles to Ephesians chapter 6 from verse 10 to 12. Y así le queremos dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales. We also want to give a welcome to all of our friends and family who are watching through social Que media. esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. That this word may be of great blessing to your life. Gloria a Dios. Efesios 6, verso 10 al 12. Ephesians 6 verse 10 to 12. Aquí encontramos al apóstol Pablo enseñándonos dos cosas que necesitamos para prepararnos para la guerra espiritual. Here we find Apostle Paul giving us two things that we need to prepare ourselves for the spiritual warfare. Gloria a Dios. Efesios 6, del 10 al 12. Ephesians 6 from verse 10 to 12. Efesios 6, del verso 10 al verso 12. Ephesians 6 from verse 10 to verse 12. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. The word is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Vea lo que dice. Déjame leer otra vez. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Let me read it again. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Mira a una persona y dile, fortalécete en el Señor. Look at someone and say, be strong in the Lord. Oh, Jesus. Revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Verse 11, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Mira a otra persona Look at someone else y dile,
revístete con toda la armadura. And say to them, put on the full armor. Con toda la armadura. Put on the full armor. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Oremos. Altísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, agradecidos por el tiempo que tú nos has dado de estar en tu casa, adorando tu nombre, y ahora hemos de recibir el mensaje de tu palabra. Y pedimos, Altísimo Dios, que tú nos hables por medio de ella. Y que tu Espíritu Santo ministra nuestras vidas y en nuestros corazones, Altísimo Dios. Pedimos que tú despierte nuestras mentes, Altísimo. Y que podamos entender, Altísimo Dios, que hay una guerra espiritual la cual tenemos que pelear todos los días, Altísimo. Padre, te pido, Señor, que no seamos presas fácil para el diablo, Altísimo Dios, y que podamos pelear, aprender a pelear esta guerra espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated, brethren. Gloria a Dios. Cuando hablamos de guerra espiritual, When we talk about spiritual warfare, mucha gente cree que es una guerra entre Dios y los ángeles en contra de Satanás y sus demonios. many people believe that it's a battle against God and his angels, against Satan and the demons. Pero déjeme ser muy claro. But let me be very clear. Guerra espiritual Spiritual warfare, no es una guerra entre Satanás en contra de Dios. it's not a war between Satan and God. Hay que entender que Satanás no puede en contra de Dios. We have to understand that Satan doesn't have anything Lo against God. único que Dios tiene que hacer es decir la palabra y acaba para siempre con Satanás. The only thing God has to do is say a word and end Satan forever. Así que guerra espiritual no es Satanás tratando de atacar a Dios. So spiritual warfare isn't Satan trying to attack God. Guerra espiritual Spiritual warfare se trata de Satanás atacando los propósitos de Dios en ti y en mí. is about Satan attacking the purposes of God with you and with me. Y el campo de batalla donde se pelea esa batalla And the battlefield where that battle is fought es en la mente de todo cristiano. is in the mind of every Christian. Porque lo que domina tu mente, Because what dominates your mind domina tu corazón dominates your y heart va a resultar en acciones. and is going to result in action. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. And that's why Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Lo que llena tu mente, What fills your mind domina tu corazón dominates your y heart se expresa con acciones. and is expressed through actions. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. This is why the Bible says in 2 Corinthians 10, 4-5. Mira lo que dice. Look at what it says. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Ahora mira lo que hacen estas armas, And now look at what they do in these fortresses. que no son de carne, sino espirituales. That aren't of flesh, but of spiritual. Dice el verso 5. In verse 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
And we are destroying speculations of every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. El campo de batalla es la mente, The battlefield is the mind, donde tenemos que llevar cautivo todo pensamiento que le lleva a la contraria a lo que Dios ha dicho. where we need to take every thought that is contrary to what God has said. Y hay que entender, mis amados hermanos, And we have to understand, brethren, que a pesar de que el diablo y sus secuaces están derrotados, despite the fact that the devil and his army is defeated, ellos atacan la mente. they attack the mind. Ellos atacan nuestra manera de pensar. They attack our way of thinking. Porque si ellos te pueden convencer Because if they can convince you de que usted no puede ganar esta guerra espiritual that you can't win this spiritual con las warfare armas espirituales que Dios te ha dado, with the spiritual weapons that God has given you, usted mismo se derrotará a usted mismo. you will destroy yourself. Y si el enemigo te puede convencer And the enemy can convince you de que usted depende de tus propias fuerzas for you to depend on your own y de strength que usted no depende de las fuerzas de Dios, and not to depend on the strength of cuando God. las cosas se pongan difíciles, And so when things get difficult, usted se va a derrotar a usted mismo. you're going to destroy yourself. Entonces Satanás ataca la mente del cristiano, So Satan attacks the mind of the Christian tratando de hacer que el creyente dude del poder de Dios, to make the Christian doubt the power of God, tratando de hacer que el cristiano dude de la fidelidad de la palabra de Dios, trying to make the Christian doubt the faithfulness of the word of tratando de God, hacer que el cristiano dude de las promesas que Dios le ha hecho. trying to make the Christian doubt of the promises that God has made. Porque el ser humano Because the human being no puede aceptar dos pensamientos contradictorios al mismo tiempo cannot accept two contradicting thoughts at the same y time así esperar tener éxito en una guerra espiritual. and then expect to have success in a spiritual Déjame warfare. decirlo otra vez. Let me say it again. El cristiano no puede esperar aceptar dos pensamientos contradictorios The Christian can't expect to accept two contradicting thoughts y creer que tendrá victoria en la guerra espiritual. and believe that they're going to have victory in spiritual warfare. Así que el enemigo trata de infiltrar nuestros pensamientos. So the enemy tries to infiltrate our thoughts. Trata de traer pensamientos contradictorios a la palabra de Dios, He tries to bring contradicting thoughts to the word of God para que seamos de doble pensar so that we may be double-minded o de doble ánimo. or with double desires. La Biblia habla del hombre de doble ánimo o el hombre de doble pensar como una persona inestable. The Bible talks about the double-minded person as being someone who is unstable. Ahora imagínense una persona inestable peleando una guerra. Now imagine an unstable person fighting a war. No va a tener victoria. They're not going to be La Biblia victorious. dice en Santiago 1 del 6 al 8, The Bible says in James 1, 6 through 8, describe a esta persona de doble pensar it describes this person of double mind como inconstante que no debe pensar recibir nada de Dios. someone who is inconsistent and shouldn't expect to receive anything from En God. Mateo 6:24, In Matthew 6:24, Jesús dice que es imposible estar en dos pensamientos, the Bible says that no one can serve two masters. diciendo ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. It says no one can serve two masters, for he will either hate one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. Por lo You tanto- cannot serve God and wealth. Por lo tanto, no podemos, That's why we can't. por un lado, creer lo que Dios ha dicho en su palabra, On one side, believe what God has said in his y word, por el otro lado, aceptar las mentiras que Satanás trae a nuestras vidas. and on the other side, accept the lies that Satan brings to our Y al lives. mismo tiempo pretender tener éxito en esta guerra espiritual. And at the same time, pretend to have victory in this spiritual warfare. Eventualmente uno de los pensamientos dominará la mente Eventually, one of those thoughts will dominate the mind y el corazón. and the heart.
y resultando en acciones de acuerdo al pensamiento que hemos aceptado. Resulting in actions that are in accord to the thought that we have accepted. Por eso la Biblia dice que es según es tu pensamiento en tu corazón, tal es. That's why the Bible says in your mind and your heart, that's what you are. Por eso desde el principio, That's why in the beginning, la meta de Satanás es hacernos dudar en lo que Dios ha dicho. the goal of Satan is to have us doubt what God has said. Solamente hay que ver la conversación que Eva tuvo con Satanás We al only principio. have to see the conversation that Eve had with Satan in the beginning. En Génesis 3 ellos tienen una conversación In Genesis 3, they had a conversation. y vemos que Satanás hace que Eva dude de la palabra de Dios. And we see what Satan does is make Eve doubt of the word of God. Y si miramos veremos que la meta del enemigo And if we look, we see that the goal of the enemy es retar cada palabra que Dios trae a tu vida. is to refute every word that God brings to your life. La meta de Satanás es retar cada promesa que Dios te ha The hecho. goal of Satan is to refute every promise that God has made. Su meta es quitar tu enfoque His goal is to take your mind en your lo que focus Dios ha dicho from what God has said y poner ese enfoque en otra cosa and to place that focus on other things, para traer inestabilidad en tu vida espiritual to bring a lack of stability in your spiritual y life, eventualmente derrota. and eventually for you to be destroyed. Amados, yo quiero que entendamos que hay un enemigo que anhela la destrucción de los propósitos de Dios en tu vida. I want you to understand that there is an enemy that desires for the destruction of your life. Y hay que entender que no solamente estamos en guerra espiritual, And we have to understand that we're not only in spiritual warfare, sino que hay que entender que esa guerra espiritual es constante. but we have to also understand that that spiritual warfare is constant. Así que por un lado somos hijos de Dios. So on one side, we are children of God. Somos siervos del Dios Altísimo. We are servants of the Most High God. Pero por el otro lado también somos soldados de Cristo. But on the other side, we're also soldiers of Christ. Y la palabra de Dios nos exhorta a que nos preparemos para la batalla espiritual. And the Word of God exhorts us to prepare ourselves for the spiritual Y battle. para pelear en esta guerra espiritual, And so to fight in this spiritual warfare, lo primero que hay que hacer, lo todo soldado tiene que hacer es prepararse. the first thing that all soldiers have to do is prepare themselves. Predícale que está a tu lado Preach to the person next to y you dile, tenemos que prepararnos. and say to them, we have to prepare ourselves. Tenemos que prepararnos. We have to prepare ourselves. El apóstol Pablo quiere que la iglesia se prepare. The Apostle Paul wants the church to prepare. Y inspirado por el poder del Espíritu Santo, Inspired by the power of the Holy Spirit. dice en el verso 10 a la iglesia: He says in verse 10 to the church, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. finally be strong in the Lord and the strength of his might. A mí me encanta el libro de Efesios. I love the book of Ephesians. El libro de Efesios, el apóstol Pablo comienza los primeros capítulos enseñando lo que es un cristiano. In the first couple chapters of Ephesians, Apostle Paul teaches what it is to be a Christian. Después en los capítulos siguientes él explica cómo un cristiano vive. And then in the following chapters, he explains how a Christian lives. Y ahora en Efesios 6 verso 10 And now in Ephesians 6 verse 10, él dice por lo demás. he says, finally, En otras palabras, en conclusión a lo que es vivir la vida cristiana, in other words, in conclusion to what it is to live the Christian life, es necesario que it is necessary fortalecerse en el Señor to be strong in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the strength of his might. En otras palabras, lo primero que debemos saber In other words, the first thing we should know sobre la guerra espiritual in regards to spiritual warfare es aprender a depender de la fuerza de Dios. is to learn to depend on the strength of God. Amado, la vida cristiana no se vive sin dependencia total en Dios. Brethren, the Christian life isn't lived without depending completely on God. En otras palabras, uno tiene que aprender In other words, one has to learn lo débil que somos the weak that we para are entonces entender que
lo fuerte que es Dios. in order to understand how strong God is. Hay personas que se creen tan fuertes. There are people who believe themselves to be so Y qué strong. bueno que se creen fuertes. And it's good that they think they're strong. Pero si esa fuerza que usted depende de usted mismo, But if that strength that you have is you're dependent on yourself, quita de la dependencia de que usted debe tener en Dios, takes away from the dependence that you should have on God, usted no puede ganar así. you can't win like that. No puede ganar así. You can't win like that. No importa, amados, cuán fuerte sea el enemigo, It doesn't matter how strong the enemy el is. Señor es más fuerte. The Lord is stronger. No importa cuán fuertes sean las pruebas, It doesn't matter how strong our troubles el are. Señor es más fuerte. The Lord is No stronger. importa cuán grande sea el problema, It doesn't matter how big the problem el Señor es is. más grande. The Lord is greater than that. Y en estos días oí un predicador decir algo que me dio como una piquiña alrededor del cuerpo entero. And in these last couple of days, I heard a preacher say something that kind of gave me an itch on my whole body. Sentí una indignación santa por lo que un supuesto predicador estaba diciendo. And I felt like a righteous indignation to what a supposed preacher was saying. Él decía que cuando Jesucristo fue crucificado en una cruz, He said that when Christ was crucified on the cross, que acabaron con el ministerio de Jesús and they ended Christ's ministry, y que Jesús fue derrotado en la cruz del Calvario. and that Christ was destroyed on the cross of Y Calvary. yo dije que el Señor reprenda al diablo. And I say, may the Lord rebuke the devil. Y empecé a pensar cuántos cristianos ahora piensan que Jesús fue derrotado en la cruz por lo que dijo aquel demonio. And I thought to myself, how many people think Christ was destroyed on the cross because of that demon? El sacrificio de la cruz The sacrifice of the cross. no fue la victoria del diablo. It was not the victory of the devil. Fue el golpe de derrota del diablo. It was the lash of destroying to the devil. Una vez y para siempre. Once and for all. La Biblia dice The Bible en says Hebreos 2 del verso 14 y 15, in Hebrews 2:14-15, hablando de Jesús como el autor de la salvación. speaking about Jesus as the author of the salvation. Miren lo que dice el escritor. Look at what the writer says. El verso 14. Verse 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos en carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same. En otras palabras, como nosotros éramos hechos de carne y sangre, Dios Hijo se hizo ¿qué? Carne y sangre. In other words, because we were flesh and blood, God himself, the Son, made himself flesh and blood. ¿Por qué se hizo carne y sangre? And why did he do this? Lo dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. That through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil. Únicamente, verso 15, de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. And might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. En otras palabras, amado, lo que sucedió en la cruz del Calvario fue algo grande. In other words, what occurred on the cross of Calvary was something great. Como la paga del pecado es muerte, Because since the wages of sin is death, y la Biblia dice and the Bible says que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, and without bloodshed there is no remission of sin. Jesús tuvo que hacerse carne y sangre, Jesus had to make himself flesh and blood. tuvo que nacer en un He pesebre needed to be born in a con manger una sentencia de muerte with the death sentence para tomar sobre él to take on him la muerte que todos nosotros merecíamos, the death that we all deserve, para que por medio de él so that through him
pudiéramos recibir el perdón de Dios. we can receive the forgiveness of God. Con su muerte, With his death, Jesucristo derrotó al diablo que tenía el poder de la muerte. Jesus destroyed the devil who had the power of death. Y cuando una persona recibe a Cristo, And when someone receives Christ, se hace partícipe de esa misma victoria. they are a participant of that same En otras victory. palabras, In other words, por la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario, by the blood that Christ spilled on the cross es of que Calvary, usted y yo tenemos victoria sobre aquel enemigo. is that you and I now have victory ¿Cuántos over that pueden darle enemy? gloria a Dios por How eso? many can give glory to God for that? Dice, era la única manera en que el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados. It's the only way that he might free those who, through fear of death, who were subject to slavery all their lives. La cruz marca la victoria de Jesucristo The cross marks the victory of Jesus. y la victoria de todos los que están en Jesucristo. And the victory of all of those who are in Jesus. Y es por eso que en medio de la guerra espiritual, And this is why in the middle of a spiritual warfare, no importa lo difícil que sea, it doesn't matter how difficult it is. podemos proclamar lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan 4:4. We can proclaim what Apostle John says in John 4:4. Mayor es el que está en nosotros del que está en el mundo. Because greater is he who is in you than he who is in the world. La cruz marca victoria de Cristo sobre Satanás. The cross marks the victory of Christ over Y Satan. marca la victoria de todos los que están en Jesucristo. It marks the victory of all of those who are in the Y por Christ eso no Jesus. importa cuán grande sea el ataque del enemigo. That's why it doesn't matter how big the attack is from the enemy. Podemos mirar al cielo y proclamar lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13. We can look to the heavens and proclaim what Apostle Paul says in Philippians 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through him who Tu strengthens me. victoria proviene de Él. Your victory comes from Mi him. victoria proviene de Él. My victory comes from him. Glorias a Dios. Jesus. La cruz no fue una derrota para Jesucristo. The cross wasn't a destruction for Christ, A lo contrario, Jesucristo derrotó al diablo en la cruz but Christ destroyed the devil on the cross para libertar a todos los que serían parte de su iglesia. to free all of those who would be part of his church. Que estábamos en otro tiempo condenados a muerte por causa de nuestro pecado. We were at one time condemned to death because of our sin, Pero ahora en Cristo, but now in Christ. oh, esto me encanta. And this, I love this. Estábamos condenados al infierno, a las llamas del infierno por una eternidad. We were condemned to the flames of hell for an eternity Por causa de nuestro pecado. as a result of our sin. Pero ahora en Cristo. But now in Christ, Romanos 8:33 pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? in Romans 8:33, who will bring a charge against God's elect? Romanos 8:34 pregunta, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Who is the one who condemns? Christ Jesus as he who died. Yes, he who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Por lo tanto, como nuestra victoria proviene de Jesucristo, Therefore, since our victory comes from Jesus Christ, hay un secreto que nunca debemos de olvidar. there's a secret that we should never forget. Cuando estemos peleando nuestra guerra espiritual When we are fighting our spiritual warfare y sientes que ya no puedes más and you feel like you just can't anymore. y los golpes vienen de todas las direcciones The bruising comes from all directions, y familia se levanta en contra de ti and your family comes against you, y amigos empiezan a hablar mal de ti and your friends, they begin to talk bad about you, y sientes que todo está perdido. and you feel like everything is lost. Detente un momento Stand back for 1 second y realiza que si usted está en Cristo, and realize that if you are in Christ, usted está peleando una guerra espiritual que ya está
ganada. You are fighting a spiritual warfare that is already won. Y uno pelea diferente And one may fight differently cuando uno sabe que ya la victoria es de uno. when they already know that the victory is theirs. Cristo ya es victorioso. Christ is already Y victorious. usted en Cristo también ya es victorioso. And you in Christ is already victorious. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Y por eso antes de hablar de guerra espiritual, And that's why before talking about spiritual warfare, el apóstol Pablo quiere que la iglesia se prepare. he wants the church to prepare. Y le dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. And he says, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Antes de entrar a la guerra espiritual, Before entering spiritual warfare, es necesario, amados, tenemos que entender que dependemos de la fuerza de Dios. it's necessary that we understand to depend on the strength of God. Usted depende de la fuerza de Dios. You depend on the strength of God. En otras palabras, la iglesia no pelea con sus propias fuerzas. In other words, the church doesn't fight with its own La strength. iglesia no pelea esta guerra espiritual con sus propias habilidades. The church doesn't fight with its own abilities. No pelea con su propio entendimiento. It doesn't fight with its own understanding. Usted pelea una batalla You fight a battle que ya está ganada that is already por won las fuerzas que Cristo te da. with the strength that Christ gives you. Fortalezcanse en el Señor Be strong in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of his strength. Preparación para la guerra espiritual. Preparation for spiritual warfare. Una guerra que tenemos que pelear todos los días A war that we have to fight every day hasta que nosotros vayamos con Él o Él nos viene a buscar. until we go with him or he comes to pick us up. Y es reconocer que el poder de Cristo está disponible para todos los que están en Él. And it's recognizing that the power of Christ is available to all of those who are in him. Cuando usted más débil se sienta, When you feel the most weak, acuérdate remember que el poder de Cristo está disponible para usted. that the power of Christ is available to you. Colosenses 1:11, verso 11 y 12 dice esto. Colossians 1:11-12 says this. El apóstol Pablo dice, rogamos por ustedes, la iglesia, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Strengthened with all power according to his glorious might. ¿Para qué? For what? Para que seamos fortalecidos con la potencia de su gloria. And why should we be strengthened with all his power? Para obtener toda perseverancia y paciencia y gozo. For the attaining of all steadfastness and patience joyously. Perseverancia, Steadfastness, paciencia patience, y gozo and joy en medio de las in dificultades the midst of difficulty vienen cuando qué? come when we are what? Cuando somos fortalecidos con el poder según su potencia. Strengthened with all power according to his glorious Pero might. para ser fortalecidos por Dios, But to be strengthened by God, amados, hay que aprender a depender de Él. we need to learn to depend on him. Nosotros como que somos tan rápidos para depender de uno mismo. We are so quick to depend on ourselves. Y muchas veces And many times surge una situación difícil a difficult situation arises y ni consultamos con Dios. and we don't even consult God. Nos metemos a bregar con ese problema sin orar. We jump in and try to fix that problem without even praying. La verdad es que muchas veces dependemos en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento antes que depender de Dios. And many times we depend on our own understanding and our own mind before depending on God. Y muchas veces no buscamos de Dios hasta que las cosas no se sacan fuera de nuestro control. And many times we don't look for God until things fall out of our control. Y ahora cuando no podemos controlar la situación, And now when we can't control the situation, nos vemos obligados entonces a consultar con Dios y a hablar con Él. we then feel obligated to consult with God and talk with him. Leí una ilustración de que escribió un pastor. I read an illustration that a pastor wrote, Me gustó mucho. and I liked it very much.
Él dice, imagínese un soldado en la torre de una fortaleza And he said, imagine a soldier in the tower of a fortress. y que a lo lejos puede ver que el enemigo se aproxima. And from a distance, he can see the enemy getting closer. Ahora imagínese que ese soldado se baje de la torre And imagine that enemy comes down from the tower y se tira al campo de la batalla a pelear con el enemigo. and he jumps into the battlefield to fight with the enemy. La verdad es que no tendrá resultados muy buenos. The truth is, he wouldn't have very good results. Ahora imagínese a ese mismo soldado Now imagine that same en soldier esa misma torre, in that same tower. ve que el enemigo se aproxima He sees that the enemy is coming closer. y ese soldado se baja de la torre And that soldier, he comes down from the tower y va al comandante and he goes to the commandant. y consulta con su comandante. And he speaks to his consults Y with his ahora commander. el comandante tiene recursos para ese soldado, And now the commander has resources for le that da soldier. órdenes, He gives him orders. tiene respaldo He has support. y ahora va al campo de la batalla preparado con las órdenes y el respaldo y el equipo y los recursos que el comandante le da. And now he goes to the battlefield with the orders and with the support and with the resources that the commander gives him. De la misma manera, In that same way, nosotros como soldados de Cristo us soldiers of Christ, tenemos que aprender a depender de las órdenes que Dios nos ha dado en su palabra. we need to learn to depend on the orders that God gives us in His Tenemos que word. aprender a depender del refuerzo de la iglesia de Cristo. We need to learn to depend on the support of the church of Y God. tenemos que aprender a depender de los recursos que Dios nos ha dado en su palabra. And we need to depend on the resources that God has given us in His word. Para que entonces, equipado y preparado, So that we can equip ourselves ahora podemos salir a pelear esa batalla. and be ready to leave to fight that battle. Amados, no somos lo suficientemente fuertes Brethren, we aren't strong enough de pelear en contra de Satanás y sus secuaces con nuestras propias fuerzas. to fight against Satan and his army with our own strength. Hay que saber que sin Cristo somos débiles. We need to understand that without Christ, we are weak. Y es cuando entendemos lo débil que somos And it's when we understand how weak we are, que entonces podemos a depender de las fuerzas de Dios. then we can depend on the strength of God. El apóstol Pablo dice, fortalezcanse en el Señor. Apostle Paul says, be strong in the Lord. Pero para uno fortalecerse, uno tiene que saber que necesita esa fortaleza. But to be strong in the Lord, you need to understand that you need that strength. Y para saber que necesita esa fortaleza, uno tiene que entender que es débil. And to recognize that you need that strength, you need to understand that you're weak. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12, verso 10. And that's why Apostle Paul says in 2 Corinthians 2:12-10, Cuando el apóstol Pablo entendió eso, when Apostle Paul understood que él this, tenía que reconocer lo débil que él era, that he need to recognize how weak he was para entonces fortalecerse en el Señor. to then be strong in the Lord. Mira lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12:10. Look at what Apostle Paul says in 2 Corinthians 12:10. Por esto me gozo en deleites, me deleito en mis debilidades, me deleito en los insultos que la gente me hace, me deleito en las privaciones, las cosas que me hacen falta, me deleito o me gozo en las persecuciones cuando la gente se levanta en contra de mí, me deleito o me gozo en las dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Therefore, I am well content with weakness, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Uno nunca sabe de dónde va a venir el ataque. No one knows where the attack is going to Uno come nunca from. sabe. You don't know. La Biblia dice que el mundo entero The Bible says that the whole world está bajo el poder del maligno. is under the power of the evil one. El ataque puede venir de cualquier dirección. The attack could come from any direction.
El mundo entero está bajo el poder del maligno. The whole world is under the power of the evil El one. mundo entero está bajo la influencia del maligno. The whole world is under the influence of the evil Y one. por eso hasta personas que no están en Cristo pueden levantarse, hacerse la vida imposible a nosotros y entender que detrás de eso hay una raíz espiritual. And that's why there are people who are not even in Christ can come up and make the life difficult for us. There may be some spiritual root behind it. Hay familiares, seres queridos que pueden levantarse en contra de nosotros There's family that could come up against us. y no entender que a la raíz de eso hay una raíz espiritual. And not you